Ayer pasamos el día meditando y considerando lo que era el corazón humano, la mente, y esas como raíces profundas en función de las cuales tomamos nuestras decisiones más importantes. Pero vamos a dar un paso más, porque efectivamente en el hombre se dan fenómenos que no se pueden explicar solamente por la pura mecánica cerebral. No se pueden explicar por el puro pensamiento, ni por los sentimientos, ni por los deseos. Fijaos que en la Sagrada Escritura, cuando se habla de la creación del hombre, dice que sobre ese barro de la tierra Dios sopló una rúa. Rúa en hebreo es el aire que entra en el pulmón y el mismo aire que sale del pulmón, el aliento. Ese inspirar y expirar. En hebreo la palabra rúa se traduce por neuma, por ejemplo, que es aire. La palabra neumático o neumólogo pues viene precisamente de este término griego. Nosotros lo hemos traducido por espíritu. A ese barro de la tierra Dios le concede una dimensión espiritual. Y fijaos, si la mente, veíamos ayer, forja la personalidad, el espíritu es el que nos convierte en personas individuales, irrepetibles, únicos en el cosmos. La persona es aquella que conoce, es aquella que ama, que sucede en una dimensión física y en una dimensión también espiritual. Y por eso es propio del ser humano, exclusivamente en la creación fuera de los ángeles, tener una dimensión espiritual, gracias a la cual realizamos una operación que también es única en la creación, que es la capacidad de amar. Decía San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Él es incomprensible para sí mismo, su vida no tiene sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta, si no lo hace propio y si no participa en él vivamente. Por eso Cristo es la medida del hombre. El hombre encuentra su grandeza, su dignidad y el valor propio de su humanidad en ese amor. Y esto, que podría parecer un poco oculto, que no lo es, nos recuerda, por tanto, que si somos imagen y semejanza de un Dios que es amor, nosotros nos parecemos a Dios en cuanto que recibimos un amor, porque la Trinidad es un movimiento de amor entre tres personas. El Hijo recibe el amor del Padre, ese amor se convierte en persona, que es el Espíritu Santo, y nosotros podemos recibir un amor para también darlo. Y por eso creo que tenemos que ahora fijarnos en qué dimensión hay en mí que no es la puramente cerebral, la puramente mental, y que me hace ser en una dimensión de la cual no participa ningún ser creado. En primer lugar, fijaos, sucede el fenómeno en el espíritu de la libertad. La libertad es ese poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto, de hacer aquello, de ejecutar por mí mismo acciones deliberadas. Y la libertad es como una fuerza de crecimiento y de maduración. Y claro, la libertad nos hace responsables de nuestros actos.
A mí me define lo que yo decido. Me pueden venir todos los pensamientos raros, me pueden venir todos los sentimientos más oscuros, me puede venir los deseos más... Todo eso sucede en mí sin que yo lo elija. A veces me enfado, a veces me entristezco, a veces me hundo, a veces estoy eufórico, pero todo eso Dios me ha dado una cualidad para dominar, para gestionar, para ser dueño de mí mismo. Aquí nos tenemos todos que hacer una pregunta, y es: ¿quién manda en mí? ¿Quién manda en mí? ¿Mis pasiones? ¿Mis deseos? ¿Mis sentimientos? ¿Incluso mis ideas? ¿Mi ideología? ¿O soy yo una persona con la suficiente claridad mental, con la suficiente madurez personal para decir: sé quién soy, sé quién quiero ser, sé lo que quiero alcanzar? Veremos más adelante. Ahora no voy a entretenerme en la descripción de la libertad porque hay que dedicarle una meditación completa. Pero saber que soy libre y que mi libertad no es hacer lo que me dé la gana, que mi libertad no es vivir sin límites, sino que la libertad solo tiene una razón de ser, que es amar. Todo libertad, decía Benedicto XVI, todo conocimiento que no lleva al amor es inútil. Pues toda decisión que no está fundamentada para amar más es una decisión vacía. Y en definitiva, Dios, en el juicio particular, lo que me va a preguntar es: ¿qué has hecho con tu libertad? ¿Qué has elegido ser? ¿Cómo has querido ser? Y realmente, ¿qué decisiones has tomado para conseguir aquello que tú te planteabas? Por eso Jesús nunca impone, siempre propone, nunca obliga, siempre invita. Jesús es el gran respetador de la persona, porque dice siempre: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera. El problema es preguntarnos si queremos de verdad, seguir a Jesús, si queremos de verdad abrazar la cruz, si queremos de verdad que sea su mente y no la mía la que gobierne en mi vida. Y cada uno tiene que elegir. Es una elección personal en la que yo me posiciono positiva o negativamente ante el ofrecimiento del amor de Dios. Porque todo el cristianismo se resume en confiar en su amor y dejar que ese amor protagonice mi vida. Y para ello, Dios nos ha dado otra facultad importantísima, que es la facultad de la conciencia. La conciencia, decía San Juan Pablo II, es el santuario en el que Dios se manifiesta al hombre y en el que Dios nos indica lo que nos ayuda o lo que nos dificulta, lo que nos destruye o lo que nos construye. En definitiva, lo que está bien o lo que está mal. El ser humano tiene que actuar siempre en conciencia. Una conciencia bien formada. Una conciencia que se empapa para conocer los valores del Evangelio, de las palabras de Jesús, del derecho natural. Y todos tenemos un momento, una visión interna en la cual nos damos cuenta de que lo que hacemos está bien o no. La conciencia bien formada es aquella que conoce por el estudio, por la oración, conoce la verdadera definición del bien. Fijaos, hoy en día, si tú te vas a cualquier cultura, en la cultura africana, la conciencia es que un hombre puede tener 10 mujeres en las tribus africanas. La poligamia, y de hecho hay muchas conciencias deformadas.
Tú te vas a las ideologías, que son las que actualmente dominan nuestro panorama en Occidente. Son 4 ideologías terribles. Yo las recuerdo muchos años porque son muy importantes, que son las que están modelando nuestras conciencias sin darnos cuenta. Primera ideología terrible que confunde e intoxica la conciencia. La ideología del consumismo, del tener. La ideología es consumismo del sentir placer. En esa ideología se nos dice: tanto vales cuanto tienes, que tienes un buen aspecto físico, que tienes dinero, que tienes posición social, que tienes muchos hijos, que tienes salud. Entonces eres feliz, tu vida está bien, y todo lo que hagas por tener dinero, tener salud, tener mucho éxito, tu conciencia te dirá que todo eso está muy bien. Pero eso no es verdad. Hay personas solteras que a lo mejor pues la vida no ha querido, Dios en su plan no estaba, que fundaron una familia y no son más desgraciadas que las personas casadas. ¿Por qué? Hay personas que no tienen tanto dinero y en su sencillez no son más fracasadas que las que tienen 4 casas, una finca, un cortijo, lo que sea. Pero por desgracia nos catalogamos unos a otros por el tener. Incluso ya no lo material, sino incluso por tener títulos, prestigio, reconocimiento social o parroquial. Soy catequista, soy no sé cuánto, y ya con eso, con cualquier titulito que nos den, ya nos creemos que somos algo. Esa es la ideología del consumismo, del tener, y que todos estamos, por desgracia, muy metidos en esa onda. Y nuestros valores, nuestra conciencia, por desgracia, se entorpece cuando somos todos dependientes del bienestar, dependientes del aspecto físico, dependientes de la salud, tan dependientes que nos consideramos unos desgraciados cuando no se cumplen los estándares que se dan en la sociedad. En segundo lugar, la segunda ideología que creo que hoy en día está muy metida es la dictadura del relativismo moral. Nadie me puede decir lo que está bien, lo que está mal, porque mi conciencia es la última instancia para decidir sobre lo bueno. La dictadura del relativismo moral es hacerse una religión a mi manera, una moral a mi manera, una ética a mi manera, una vida tan a mi manera que puede estar incluso en absoluto desacuerdo con otros y yo imponerla. Yo no voy a misa porque no me parece que sea pecado. No, yo no participo en el reciclaje porque si no te multan me da igual. Yo como no veo lo que sea, y cada uno vamos a lo mejor haciéndonos una ética, unos principios morales según me convienen a mí. A Hitler en Alemania no le convenía que hubiera judíos y dictaminó que la raza judía era digna de muerte y por tanto matar a un judío era algo bueno moralmente. Fijaos qué terrible. O en las dictaduras comunistas, cualquier persona que quiera defender una posición distinta a la del Estado es un enemigo público. Fijaos, ahora en Nicaragua hay un obispo en la cárcel que le ha metido en la cárcel por 26 años por decir que el pueblo necesita libertad. Pues esto se sigue dando. Y eso se llama la dictadura del relativismo moral. Mi moral es la que yo diga. Y nadie me puede decir nada. Y la Iglesia no tiene autoridad para decirme nada. ¿Quién es el Papa para decir? ¿Quién es el obispo para decir? ¿Quién es incluso la Biblia para decirme a mí nada? La Biblia está equivocada porque la Biblia es un libro muy antiguo de una época cultural que ya se ha pasado y la Biblia no tiene nada que decir. Y por eso surge, por ejemplo, en Alemania hay un movimiento sinodal que no, la Iglesia lo que tiene que hacer es bendecir las uniones homosexuales y tiene que dejar que las personas... Mire usted, dejen a la Iglesia en paz, que ya sabe ya muy bien lo que tiene que decir. Tiene que ser democrática, porque si no, no está al día.
tercer lugar, una ideología terrible, también que ilumina nuestras conciencias, es la ideología de género. La famosa ideología de género en la cual lo que tú sientes respecto a ti mismo y sobre todo en cuanto a tus necesidades afectivas, sexuales, es lo más definitivo. Y por tanto el género no te viene dado por la biología, sino que el género tú lo escoges, tú lo eliges. Y por tanto la naturaleza ya no dicta al hombre las pautas básicas. Nos olvidamos del derecho natural, nos olvidamos del vínculo que existe entre el creador y la criatura, y cada uno elige, según le parece, su interacción con los demás y sobre todo en el plano afectivo. Claro, leí antes de ayer que el jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón en Madrid dice que la solicitud de operaciones de cambio de sexo a partir de esta ley ha aumentado un 1000%. Y claro, dices, es que un niño de 14 años que dice que se siente chica y que pide una operación para que le castren y para que le empiecen a hormonar y sin el consentimiento de los padres, que esto está pasando ya en España, te das cuenta que eso es una ideología tan perniciosa que lo que viene a hacer es destruir la humanidad. Ahí entra el aborto, ahí entra una serie de temas en las cuales se habla de la salud reproductiva, la salud mental, la salud sexual y el valor de una salud que se nos ha impuesto. De hecho, incluso una persona del ministerio llegó a decir que los hijos no son de los padres, son del Estado. Y que por tanto el Estado es el que tiene derecho a decidir sobre el futuro de los hijos. Claro, los cristianos ante esto nos podemos quedar desconcertados, pero atención, todos tenemos en nuestras familias algún sobrino, algún nieto, algún pariente que ha sido sometido a esta ideología de género. Y el que no lo tenga que indagar, porque está haciendo un efecto llamada, y ya digo, dice que se ha multiplicado un 1000%. La cuarta ideología que intoxica la conciencia es la ideología del individualismo excluyente. El individualismo excluyente. Yo soy lo más importante y todo lo demás está en función de lo que a mí me convenga. Porque el individuo es más importante que la comunidad, según esta ideología. Y por tanto, ya que se hunda el mundo, es ese modo de no querer pensar en los demás. Y es ese querer que el mundo se amolde a mis necesidades. Y las personas individualistas son personas al final que desembocan en una patología que es el narcisismo. Estas ideologías intoxican la conciencia. Y de hecho, por desgracia, hay muchas personas que están convencidas que está muy bien vivir así, actuar así. Y que nosotros, por ejemplo, los cristianos, los católicos, somos una panda de trogloditas que tendríamos que volver a la taberna, que es nuestro sitio, porque somos todavía una especie de congregación tradicionalista que añora un pasado mejor. Y no es verdad. Incluso muchas veces te dicen, jo, abuela, qué antigua eres, o mamá, estás en otro siglo, no te enteras de nada. Y creo que ahí, estas cuatro ideologías, frente a estas ideologías que se cimentan en grandes mentiras, provocan el fracaso de muchas vidas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de miles de denuncias que hay ya por operaciones de cambio de sexo, que cuando las personas se han hecho mayores y han madurado han dicho, ¿pero qué me han hecho a mí? Y ahora están en tribunales denunciando a los médicos y
y a los hospitales que cuando eran menores les hicieron esta cosa, como es lógico. Nosotros creemos en la revelación de Jesús y nuestra conciencia, para saber lo que está bien y lo que está mal, se fundamenta en la razón a través del derecho natural y en la revelación a través de Jesucristo. Y porque soy espiritual, tengo conciencia. La conciencia es como un semáforo. Luz verde, adelante. Haz eso que ves claro. Luz roja, no se puede hacer, aunque lo desees. Naranja intermitente, espérate. Vamos a mirar y vamos a dar una vuelta a ver cómo se da bien. Pero no se puede vender la conciencia. No se puede cambiar la conciencia y por un afán de quedar bien con la gente, de sentirte integrado, no puedes renunciar a tu conciencia, no puedes renunciar a tu identidad. Porque vivimos en un mundo que nos dice cómo tenemos que ser, en una sociedad consumista que nos dice qué tenemos que vestir, qué móvil tenemos que llevar, qué canal de televisión tenemos que poner, a quién tenemos que votar, dónde tenemos que veranear y cómo nos tenemos que peinar. El otro día paseando por un barrio de Madrid que yo he visto que la mayoría de los chicos ahora llevan todo este lado afeitado, con los encima de las orejas, luego se ponen aquí el pelo más largo y un moño o una coleta o algo así. Pero bueno, pues hijo, no sé. Y el que no va así en ese barrio es un raro. Yo creo que, en fin, que por supuesto es un tema que da igual, pero ¿os dais cuenta cómo a veces las modas? Es curioso como en todos los periódicos que leo, en los digitales, siempre te sacan el último traje que doña Leticia ha llevado a la inauguración de no sé qué. Y claro, pues, que suele ser de Zara, de un sitio de estos, así como en plan popular, ¿no? Y claro, es que Zara se zorra a vender vestidos de esos. Que digo, no tengo nada en contra, pero la conciencia. Pero sobre todo, la dimensión espiritual se manifiesta en la capacidad de trascendencia, en la comunicación y en la comunión con Dios. Y por tanto, fijaos, son 4 las facultades espirituales: la libertad, la conciencia, la comunión con Dios, y ayer la dejé caer, el arte o la creatividad. Fijaos que el arte, no quiero entrar mucho porque es un tema tan bonito, el arte habla de la posesión de la belleza. El arte habla de la armonía, de la paz, del orden en el cosmos y de los elementos que tú puedes incluso ordenarlos haciéndolos más bellos. El arte musical, el arte de la poesía, el arte de la arquitectura, de la escultura. Creo que y sobre todo el arte del amor, la belleza que entraña un acto de amor, una entrega de la vida. En esto hay pueblos o hay culturas que son mucho más sensibles al arte que otras. Te vas de viaje a Italia, Italia es una explosión de arte. O mismo en España, ¿no? En España te das cuenta que según vas bajando al sur, el arte, pues por la luz que tenéis, por la climatología, por una serie de factores, tenéis una capacidad, ¿no? Vete a la Alhambra de Granada, o vete aquí a los Reales Alcázares, o a la Giral, es decir, hay una mezcla de culturas en las cuales el ser humano es capaz de coger lo mejor de la naturaleza, conjuntarlo, los sonidos, que descansan los sentidos y descansan el alma. Pero por último, sobre todo, lo más importante de nuestra dimensión espiritual es la adoración, la comunión con Dios. No es lo mismo tener una comunicación con Dios. Yo puedo hablar de Él, yo puedo hablar incluso con Él, pero me puede faltar comunión con Él. Experimentar a Dios dentro de mí es propio del Espíritu. Atención y subrayo, dentro de mí.
dentro de mí. Cuando Jesús dice, convertíos porque está cerca el reino de los cielos, continúa diciendo, porque el reino de los cielos intra vos es. Debe haber dicho inter vos, pero algunos traducen por dentro de. De hecho, cuando María recibe el anuncio del ángel, alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. Está dentro de ti. Y esa dimensión de experimentar en Dios no lo experimento en mi estómago, ni lo experimento en mi pecho, ni lo experimento en la frente. Lo experimento en mi dimensión más profunda de mi espíritu y hay en mí como una fuente donde brota la vida, donde brota el ser, una fuente, un manantial. Estábamos con la mujer samaritana, que es ahí donde se da la presencia del amor de Dios, del Espíritu. Y eso solo me puede suceder en la dimensión espiritual, no depende del cerebro. Anoche, hablando en un grupo que fui a terminar aquí los ejercicios, fue maravilloso, hablábamos de un autor que se llama Eben Alexander, que escribió un libro de una experiencia personal que se llama La prueba del cielo. Es un neurocirujano que le da un derrame cerebral fulminante, entra en coma y entra en muerte clínica. Y durante esos días que estuvo en muerte clínica, tiene una experiencia de Dios interior en su dimensión espiritual. Él, que no era creyente, por supuesto se convirtió en creyente. ¿Por qué? Porque dice que entonces conoció el amor de Dios, experimentó, no cerebralmente, dice, yo tenía el cerebro muerto, si lo tenía, además tuvo una infección, dice, mi cerebro no podría articular pensamientos. Incluso, fijaos, en ese momento que estuvo asomado a la eternidad, cosa muy bonita, dice que él no sabía que su madre había tenido un embarazo, que lo había perdido, y que, porque lo perdió casi muy al final, y que había tenido una hermanita. Pero la madre nunca se lo quiso decir al resto de la familia, pues así fue el primer embarazo que tuvo y no quiso decir nada a nadie. Y él, estando en coma y estando clínicamente muerto por esa experiencia, conocía a su hermano. Y cuando despertó y sanó, le dijo, mamá, yo he tenido una hermana. Y le dijo la madre, sí, yo tuve un embarazo de una niña que no llegó hasta el final del todo y nunca dije nada. ¿Se das cuenta cómo la dimensión espiritual es capaz de entrar en comunión con la divinidad y compartir con ella? Comunión significa tener algo en común. Estoy a la puerta y llamo, dice Jesús en Apocalipsis. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Es decir, tendremos la comida en común, aunque solo fuera Eucaristía. De hecho, la palabra comunión es una palabra preciosa en misa. Voy a recibir la comunión. O voy a hacer la primera comunión. Es decir, la divinidad va a reposar en mi humanidad. El que oye mis palabras, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Me convierto en la casa de Dios, como el sagrario del tabernáculo es el lugar donde está la presencia de Jesús en Eucaristía. En el bautismo se me da una nueva vida y por eso Jesús a Nicodemo le dice, en verdad te digo, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay cosas que nacen de la carne. Dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. De hecho, el prólogo de San Juan es toda una poesía para que aquellos que reciben a Jesús les da el poder de ser hijos de Dios. Estos no han nacido de amor carnal, ni de amor humano, sino que han nacido de Dios. La gran revelación que trae Jesucristo a la humanidad es que por su encarnación y por su muerte en la cruz y por su resurrección, Él nos convierte en templos, en morada del Espíritu, y por mi dimensión o facultad espiritual encuentro la divinidad en mí. Yo no sé si habéis tenido la experiencia de encontraros con la divinidad en vuestro interior. Sé que todos habéis tenido la experiencia de rezar y de hablar con Dios. Sí. Todos habéis rezado, los que estáis aquí, sois de rezar, sí, y mucho. Sé que habéis adorado la Eucaristía, o que habéis seguido un paso en Semana Santa con fervor y devoción.
Pero repito, una cosa es hablar con Dios y otra cosa es hacer comunión con Él, experimentar su verdadera presencia interior, que es tan necesaria. Y eso solo se puede dar en la dimensión espiritual. Los animales no rinden culto, los animales no tienen conciencia, actúan siempre por instinto. Los animales no hacen arte, los animales no son libres, no toman decisiones responsables por amor. Somos humanos, somos verdaderamente humanos, y porque somos humanos y tenemos una dimensión espiritual, nuestra identidad humana se enriquece con lo divino. Sin la divinidad, el ser humano no tiene una explicación. La humanidad que vive a espaldas de Dios se destruye como humanidad, pierde su identidad. Si una cebra se quita las rayas, pues será un burro, porque su identidad genética es esa. Y el ser humano quita la divinidad y se convierte en un mono muy bien desarrollado, sí, por cierto, pero en un mono sin pelo, que es lo que vemos que está pasando en nuestra sociedad, que nos deshumanizamos, que perdemos nuestra identidad humana porque hemos desatendido nuestra dimensión trascendental, espiritual. Y creo que aquí ya estamos en disposición de entender lo que es la llegada de la gracia, la llegada del amor de Dios en nuestra vida. Ayer me preguntaba una persona en el coloquio, ¿y el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí es donde podemos comprender, desear que suceda el amor de Dios dentro de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bien, pues tenemos un ratito ahora el primer rato de descanso. A las 11 tendremos el primer coloquio